especialmente para los capiateños, es milagroso, porque le traemos todos los niños, cada año le traemos los niños, porque nosotros le decimos que les cuide para que no le pase nada malo, para que salga un hombre bueno, obediente a su mamá, y así creemos. Muchísimas gracias. Todo capiatá venimos. Tengo 3 hijos y por la salud de ellos, en agradecimiento a ellos, a los Reyes Magos. ¿De cuánto tiempo que le disfrazan? Desde que nacieron, desde los 1 año que tiene. Él tiene 9 años, él tiene 2 y la nena que tiene 3. Los 3 son mis hijos. Venimos a checarle. ¿Y los 3 están? Sí, los 3. ¿Y hasta cuánto tiempo le vas a disfrazar? Y hasta que se pueda. Hasta que se pueda. Mi hijo tiene 9 años, pero la promesa siempre es hasta los 7 años. La historia de San Baltasar en Capiatá data del año 1600 y la familia Rúa mantiene la tradición del festejo de generación en generación. Porque mi tatarabuelo le ayudó mucho, entonces le dejó este santo que es Baltasar, uno de los 3 Reyes Magos. Y año tras año ustedes siguen haciéndole el festejo. Claro, esto es la familia, nosotros ya somos la 5ª generación prácticamente, desde el año 1600, así que imagínate. Al festejo se sumaron promesteros de todas las edades. Algunos ofrendaron su arte y otros repartieron golosinas y juguetes en honor del Santo Rey.